Bueno, buenos días a todos. Acá estamos con la última parte de la unidad de sistemas energéticos, que es un poco como la integridad de los tres sistemas energéticos que estuvimos viendo. Em, entonces vamos a hacer una especie de resumen y finalizar con el contenido de esta unidad. Habíamos llegado hasta acá. Y vamos a continuar con estos factores que son los que determinan que durante el ejercicio el sistema muscular o el organismo elija un sustrato energético en lugar del otro. Entonces, recordemos un poco, cualquier tipo de actividad física dispara los tres sistemas energéticos en forma simultánea, solo que en determinadas condiciones va a ser preferencia de uno sobre el otro. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan eh, los diferentes sustratos energéticos en el ejercicio? O sea, que el cuerpo tome un sustrato y no el otro. La principal va a ser la intensidad, ¿sí? Como ya lo venimos remarcando durante todas las clases anteriores, la intensidad es el principal factor por el cual el músculo o el sistema elige una ruta metabólica y no la otra. ¿Sí? Si me voy para lo aeróbico, para lo anaeróbico, aláctico o el láctico, ¿sí? La otra función que es también otra variable dependiente, eh, es la duración del ejercicio. ¿Cuánto va a durar ese ejercicio? Porque yo puedo elegir la máxima intensidad que yo pueda correr, pero no lo voy a poder sostener durante mucho tiempo. Eh, Seguidamente de esto va a ser la condición física previa que yo tenga. Si tengo un entrenamiento previo, bien, por supuesto mi cuerpo va a economizar los sustratos que elija. Entonces, si, si por ahí tengo un alto entrenamiento en un determinado deporte, eh, la recuperación en determinado de los sprints que yo haga en ese deporte va a ser más en forma aeróbica que anaeróbica. ¿Sí? Eso es como un ejemplo. Hago un pique, utilizo el ATP-PC y para recuperar utilizo la forma aeróbica, mientras que si estoy desentrenado, mi cuerpo va a empezar a acumular ácido láctico, ¿no? Entonces, el entrenamiento previo es fundamental. Se economiza la utilización del sustrato. En función de las concentraciones previas al ejercicio, por ejemplo, la dieta. Por supuesto que si yo soy levantador de pesas, lo que me va a convenir es hacer una dieta distinta del que es maratonista, ¿sí? Porque el maratonista utiliza más grasa y glucógeno como fuente de energía y no la fosfocreatina, que sí utiliza el levantador de peso. Otro va a ser el sexo, otro van a ser los factores ambientales y por supuesto la composición fibrilar del músculo. ¿Qué cantidad de músculo o qué cantidad de fibras tengo en función del ejercicio que hago? Entonces, en reposo y en actividad de baja intensidad, los ácidos grasos son el principal sustrato energético. ¿Sí? Por esta razón, hacemos ejercicios de baja intensidad, prolongados en el tiempo, para las personas que desean bajar de peso. ¿Sí? Porque al principio del ejercicio, por supuesto que voy a movilizar más el glucógeno, porque es lo que más está a mano. Pero a medida que el cuerpo está más entrenado, voy a utilizar, mi cuerpo va a hacer predilección por la utilización de grasas como sustrato energético para fabricar energía. ¿Eh? No obstante, esto que decimos, el retardo en la movilización de las grasas y el transporte implica cierta utilización de hidrato de carbono, incluso a intensidades bajas, sobre todo al principio, ¿sí? En las fases iniciales. Porque como decíamos antes, es lo que más está a mano. El ácido graso, los triglicéridos,
se acumulan en el tejido adiposo. Yo tengo que descomponer ese tejido y tengo que trasladarlo al músculo, ¿sí? Entonces, recuerden dónde está acumulado el tejido adiposo. En- alrededor de las crestas ilíacas, en los brazos y demás, ¿no? Muy bien. Según aumenta el ejercicio, la oxidación de grasas aumenta hasta intensidades correspondientes al 65% del consumo máximo de oxígeno. Bien, el consumo máximo de oxígeno lo vamos a ver después más en respiratorio, en la parte de respiratorio, pero el consumo máximo de oxígeno se entrena también, ¿sí? Y puede llegar en individuos entrenados hasta el 75 o el 80%. Esto quiere decir que, ¿qué es el consumo máximo de oxígeno? Es la cantidad de aire que puede entrar o que llega desde la nariz, desde el momento en que yo respiro, hasta que le llega a la mitocondria para que esa mitocondria pueda oxidar el sustrato. Para eso tiene que pasar por un montón de sistemas, desde el respiratorio, el circulatorio y demás, ¿no? Entonces, este VO2 más aumenta en los individuos entrenados en resistencia y eso hace que se pueda oxidar mejor las grasas. ¿Sí? Cuanto más alto es el consumo máximo de oxígeno, menos ácido láctico va a haber en sangre. Entonces, acá como ven, un ejercicio de baja intensidad, según aumenta la duración del ejercicio, el protagonismo de las grasas como combustible va siendo cada vez mayor, mientras que los hidratos van disminuyendo, ¿no? El comienzo a hacer actividad física en minuto cero, alrededor de los 25 minutos o de los 30 minutos, hay una utilización pareja de hidratos de carbono y de lípidos para la fabricación de energía, siempre estamos hablando en forma como aeróbica, y luego, una vez pasado ese tiempo, mi cuerpo utiliza más los lípidos como fuente de energía. Por eso todas las clases o todos los ejercicios, cuando yo planteo el objetivo de bajar de peso, tiene que ser pasada la media hora, los 40 minutos, para que mi cuerpo pueda utilizar este tipo de sustratos, ¿no? Pero al principio, siempre en general se utiliza los hidratos y luego los lípidos. Por supuesto que este punto en la gente entrenada se va corriendo hacia la izquierda, ¿sí? Con lo cual, siempre, si yo estoy entrenado en forma aeróbica, la utilización de grasas es antes de los 30 minutos. En el músculo entrenado, en actividades de resistencia, se produce una adaptación a la utilización más económica de los sustratos energéticos. Es lo que vinimos diciendo recién, ¿sí? En función de la condición física previa. La capacidad del ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, acuérdense que esto era lo que sucedía en la mitocondria, ¿m? Permite una mayor tasa de resíntesis de ATP. Esto es debido fundamentalmente al aumento de la masa mitocondrial, acompañado de un aumento importante de la actividad enzimática. El efecto es de un descenso de la tasa glucogenolítica y de la glucolítica, ¿sí? La descomposición del azúcar disminuye porque yo estoy utilizando las grasas como fuente de energía, ¿sí? Entonces, para una misma carga de trabajo, ¿sí? Disminuye la actividad glucolítica, con lo cual no se usa el azúcar, ¿sí? Y sí se utilizan las grasas como oxidación. Entonces, recuerden algo muy interesante, la adaptación, se los pregunto siempre, ¿qué adaptación metabólica y muscular hay al entrenamiento en resistencia? Bien, por un lado, hay un aumento importante de la masa mitocondrial. Sí, las mitocondrias se hacen más grandes y hay más cantidad de mitocondrias. Con lo cual, a la vez, lo que sucede es que se produce una angiogénesis. Angiogénesis es que se fabrican más vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, de esa forma, si mi cuerpo tiene más mitocondrias y tiene más vasos sanguíneos, por esos vasos sanguíneos llegan más grasa
y como aumenta la actividad enzimática, todas esas adaptaciones hacen que mi cuerpo sea más resistente, ¿sí? al ejercicio. Esto es muy importante y ténganlo en cuenta. Como hemos comentado anteriormente, los dos factores que condicionan la utilización de ácidos grasos es la disponibilidad de los mismos y la capacidad de la célula muscular para oxidarlo, que es lo que estamos diciendo recién. Hay mayor capacidad de oxidación por parte de las mitocondrias porque hay más vasos sanguíneos y va a haber más biodisponibilidad de grasas, ¿sí? Como la disponibilidad de ácido graso supera siempre a la necesidad del organismo de oxidarlos, la mejora en la combustión de los mismos con el entrenamiento se debe probablemente a la mayor capacidad de la célula muscular para oxidar estos triglicéridos intramusculares y a una mayor expresión de los transportadores de ácido graso en el interior de la célula. Las grasas tienen que llegar hasta la célula, tienen que entrar a la célula y llegar a la mitocondria. ¿Bien? En función de la dieta, lo que dijimos antes, las manipulaciones dietéticas van destinadas a intentar controlar los niveles de glucógeno muscular y hepático. ¿Sí? Recuerden que el glucógeno se almacena en el músculo y en el hígado. La grasa también se almacena en el músculo y en el tejido graso. ¿No? Entonces, de acuerdo al entrenamiento, al deporte que yo haga, la dieta va a ir direccionada a eso, ¿sí? Si yo soy un nadador de 400 metros, me va a convenir tener altos niveles de glucógeno, ¿sí? Por ejemplo. El sexo no está todavía bien definida la existencia de una diferencia en la utilización relativa de grasas o azúcar durante el ejercicio entre los dos sexos, ¿no? Algunos estudios han demostrado que la contribución de la energía procedente de la oxidación de grasas es mayor que en las mujeres, si bien no todos los autores están de acuerdo. El último es la transferencia energética durante el ejercicio. Recuerden que nosotros tenemos que los tres sistemas trabajan en forma simultánea, pero hay veces que necesito energía inmediata. La energía inmediata es el sistema ATP-PC, la fosfocreatina. ¿Bien? Y recuerden las tres cajas de ahorro que dijimos, ¿no? Que siempre venimos hablando. La energía a corto plazo serían los hidratos de carbono, la glucólisis anaeróbica. ¿Bien? Y la energía a largo plazo, pero me la entrega a largo plazo y en forma más lenta, es el sistema oxidativo que va a tener eh, como sustrato los hidratos de carbono y las grasas preferentemente, ¿no? Acá está puesto en minutos, pero recuerden los tres cuadritos que vimos al principio, donde veíamos las cinco características: capacidad metabólica, eh, el sustrato, la enzima y demás, ¿no? Ahí está indicado un poco los tiempos de utilización. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que si yo hago un ejercicio en el cual me involucra 6 segundos el ejercicio, eso no quiere decir que yo voy a utilizar el sistema ATP-PC, porque esos 6 segundos yo puedo estar trotando en forma aeróbica. Entonces, este, dijimos primero y al principio que el, el sistema de ATP-PC me entrega energía inmediata, pero la intensidad del ejercicio es la máxima, ¿sí? Por lo tanto, me va a entregar energía inmediata y mientras yo esté haciendo un ejercicio de altísima intensidad. Si yo me pongo a caminar, por más que camine 7 segundos, siempre voy a estar utilizando los otros sistemas, ¿sí? El sistema aeróbico. Entonces, no tenemos que tomar el tiempo como una variable independiente, ¿sí? Factores ambientales, destacaremos de todos ellos la temperatura, que es el principal. Se ha demostrado que la utilización de glucógeno
aumenta cuando se realizan ejercicios en ambientes muy calurosos. El aumento de la temperatura central del organismo produce un aumento de la oxidación de hidrato de carbono con un descenso concomitante de la oxidación de grasas. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio, aumenta mi temperatura interna, ¿eh? Siempre eso tenganlo en cuenta. Los factores a los que se atribuye este efecto metabólico son el aumento de la temperatura muscular, que es lo que decía recién, y de la concentración plasmática de adrenalina, factores que activan la glucólisis. Bien. Vamos a terminar con esto. Por otra parte, la utilización de sustratos durante la exposición al frío produce un aumento de la contribución de los hidratos de carbono, el aporte energético, especialmente si uno empieza a tiritar o a temblar, ¿no? Tengan en cuenta brevemente que cuando empiezo a hacer actividad física, el cuerpo libera, se activa el sistema nervioso simpático y el cuerpo libera adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Que son dos hormonas importantes que ponen al sistema en alerta y esta adrenalina y noradrenalina tienen actividad sobre determinadas hormonas y enzimas, que lo que van a favorecer es el transporte de esos sustratos energéticos y van a favorecer la actividad química de esos sustratos, por ejemplo, la glucólisis o la lipólisis. Entonces, hago actividad física, se libera adrenalina y noradrenalina. Y por otro lado, otra mención también a este tipo de hormonas que no vamos a ver, pero que se los nombro en forma general. Recuerden que la actividad física siempre se inhibe la insulina, ¿sí? Porque la insulina se libera cuando aumenta el azúcar, que es después de comer. Y en realidad durante el ejercicio se libera el glucagón, que es la hormona antagónica de la insulina, que hace todo lo contrario de la insulina. La insulina es hipoglucemiante, el glucagón es hiperglucemiante, por ejemplo. Y por último, la composición fibrilar. Recuerden los tres tipos de fibras rápidas, ¿sí? Las tipo 2 presentan unas características metabólicas particulares dirigidas a la producción de energía preferentemente anaeróbica. Entonces, mientras yo esté necesitando energía en forma inmediata, porque hago un ejercicio de altísima intensidad, voy a estar utilizando las fibras tipo 2, ¿sí? Después vemos si es la tipo 2A o 2B. Por tanto, en los músculos en los que predominan las fibras tipo 2, será mayor la utilización de hidrato de carbono, esto que decía acá, ¿no? Que en las que predominan las fibras tipo 1. Después tenemos las 2A y 2B. En las 2B se utiliza preferentemente el sustrato ATP-PC, ¿no? Ya hemos mencionado que son estas fibras las principales responsables del metabolismo oxidativo, las 1, y por tanto la oxidación de grasas y glucosa. ¿Qué cambios hay? Importante tener en cuenta, ¿qué adaptaciones hay con el ejercicio, con el entrenamiento y la utilización de los tres sistemas energéticos? Los cambios aeróbicos, los cambios más fácilmente apreciables de entrenamiento aeróbico son el aumento de la capacidad de realizar un ejercicio submáximo prolongado y un incremento de la capacidad aeróbica que es el consumo de oxígeno. Otra vez, el consumo de oxígeno es la cantidad de aire que ingresa en una inspiración por la nariz, tiene que atravesar un montón de sistemas y llegar a la mitocondria. ¿Para qué? Para que esa mitocondria trabaje en forma aeróbica. Entonces, si trabaja en forma aeróbica, puede oxidar grasas, ¿sí? Y trabajando de esa forma no entra en la ruta metabólica anaeróbica y no acumula hidrogeniones y no genera tanta fatiga. Entonces, si yo tengo un consumo de oxígeno alto, probablemente tenga menos fatiga. A medida que aumenta el volumen del entrenamiento, parece haber una mejora proporcional del consumo máximo de oxígeno. Está determinado genéticamente, se va perdiendo con la edad, pero mejora mucho con el entrenamiento. Adaptaciones metabólicas al entrenamiento, ¿sí? A nivel muscular, el entrenamiento de resistencia produce cambios en los siguientes aspectos. El tipo de fibra, el aporte capilar, un poco lo que venimos diciendo, el contenido de mioglobina
la función mitocondrial y las enzimas oxidativas. Entonces, como último, vamos a ver estos cambios adaptativos a nivel muscular. El tipo de fibra. Perdón, vamos a ver primero la mioglobina. La mioglobina, recuerden que es esa proteína que transporta el oxígeno desde la membrana de la célula hasta la mitocondria. O sea, está en el citoplasma la hemoglobina, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo entreno y sobre todo en forma aeróbica y se va a generar un montón de cambios y adaptaciones en el tejido? ¿En qué tejido? En el músculo, en los vasos sanguíneos y a nivel intracelular. Entonces, va a haber un aumento del número de capilares que rodean cada fibra muscular. ¿Sí? Es como si yo tuviera más empleados disponibles para mi fábrica, ¿no? Personas entrenadas en resistencia presentan un 5 a un 10% más de capilares que en individuos sedentarios. Es un montón esto, ¿sí? Yo tengo más circulación sanguínea. Si tengo más circulación sanguínea, tengo más aporte de nutrientes. En las primeras semanas de entrenamiento se dan los cambios más sustanciales, 4 o 6 semanas, ¿sí? Las mitocondrias, como dijimos antes, las mitocondrias mejoran la utilización del oxígeno porque mejora la actividad enzimática, ¿sí? Las enzimas del ciclo de Krebs, las enzimas de la cadena respiratoria trabajan mucho mejor y tienen más capacidad de oxidación, ¿sí? Eh, entonces, la producción de ATP mejora la utilización del oxígeno y la producción de ATP, por supuesto, con más energía, debido a que aumenta la cantidad de mitocondrias con el trabajo aeróbico y aumenta la calidad y el tamaño de las mismas. ¿Eh? Enzimas oxidativas, por supuesto, es como si los empleados trabajaran más horas y trabajaran mejor. Las enzimas son las que convierten las acciones químicas, ¿sí? Entonces aumenta la eficacia de las enzimas oxidativas a nivel mitocondrial, aumenta la descomposición de los combustibles y la producción de ATP, se incrementa la actividad de estas dos enzimas que son importantes, succinato deshidrogenasa y citrato sintetasa, que son enzimas que están en la parte final de la fabricación del ATP. ¿Sí? Estas enzimas aumentan su producción. Y, por último, inicialmente el incremento de la actividad enzimática coincide con las mejoras del aumento del consumo de oxígeno en el individuo, ¿no? Y la fibra muscular, que estaba al principio, la mayoría de los estudios han demostrado que el entrenamiento de resistencia no cambia el porcentaje de la fibra. ¿Sí? Que esto lo dijimos cuando hablamos en el primer examen. No hay un cambio de que yo puedo transformar unas fibras, las rápidas, en lentas. Si bien puedo entre las fibras rápidas, ¿no? Las fibras FTB se usan con menos frecuencia que las FTA. Por esta razón tienen menos capacidad aeróbica, son las rápidas. Algunas pruebas indican que años de entrenamiento de resistencia pueden hacer que algunas fibras adopten características de intermedias, o sea, de las rápidas pasar a las intermedias. ¿Sí? Estas son las rápidas y estas son las lentas, slow y fast. ¿Sí? Hay mucho conflicto con esto, con el cambio de fibra. Mucho está determinado genéticamente, pero recuerden que lo importante es este, que el entrenamiento mejora las capacidades físicas. ¿Sí? Y acá vemos una interacción de esto. Acá tenemos las fibras grandes, FTBB, ¿sí? Que van de la utilización de casi 0,20 segundos a 10 segundos, ¿sí? Para potencia y capacidad fosfagénica, ATPPC, ¿sí? Luego viene, pasado los 10 segundos, si yo sigo haciendo actividad física, mi intensidad tiene que bajar, ¿sí? Porque no lo puedo sostener, si bien es alta y estoy entrenado,
voy a utilizar el otro tipo de fibra, que son las fibras glucolíticas, las fibras anaeróbicas tipo 2A, ¿sí? Y acá sí tenemos potencia y capacidad glucolítica, porque el sustrato que se va a utilizar es la glucosa. ¿Bien? Y por último, a un nivel de intensidad alto, a partir de los 2, 3, 5 minutos, hasta la utilización seguida en el tiempo de horas, vamos a utilizar la potencia y la capacidad oxidativa, ¿eh? Donde acá ya entra en juego todo lo que vimos del ciclo de Krebs, la oxidación de los ácidos grasos y de la glucosa. ¿Eh? El tipo de fibra está eh, es totalmente dependiente de la intensidad del ejercicio que yo voy a utilizar, ¿sí? Muy bien, y por último, nombrarles un poco esto del continuums energéticos que se enseñaba hace mucho, con lo cual está muy, muy debatido, y se enseñaba básicamente, dentro de este término se involucraban cuatro cosas que sucedían en la fisiología del ejercicio que hoy están muy cuestionadas, que no son de la forma en la que están enunciadas aquí, ¿sí? Primero, el concepto de deuda de oxígeno. Segundo, que el continuum energético considera que los sistemas de energía responden al ejercicio intenso de modo secuencial. ¿Esto qué quiere decir? Que primero se utilizaba uno, luego se utilizaba el otro y luego se utilizaba el otro. Y eso no es así, porque ese orden parecería que yo primero debería utilizar un sistema, después el otro y después el otro. Y como recuerden con el ejemplo que le puse, si es en función del tiempo, entonces, bueno, cuando empiezo a hacer ejercicio, utilizaría siempre el ATP-PC, que va de los 0 a los 12 segundos, y eso no funciona así, porque si yo hago un ejercicio de baja intensidad, voy a estar siempre en el sistema aeróbico. Entonces, esto no va más, donde se consideraba que los ejercicios responden en forma secuencial, ¿sí? Eh, El tercero consideraba el lactato como un producto final y un inconveniente para el esfuerzo, porque se consideraba que el ácido láctico o el lactato era el responsable de la fatiga. Y ya vimos en el segundo video, les mostré que el lactato es un producto intermedio de la glucólisis anaeróbica, y el mismo lactato se utiliza para volver a resintetizar glucógeno. El lactato se oxida y se vuelve a formar glucosa, ¿sí? No es un producto que yo tengo que eliminar, sino que este lactato puede aumentar en sangre, y como consecuencia de la respiración de la glucólisis anaeróbica, lo que sí aumenta mucho son los hidrogeniones. Recuerden que los hidrogeniones, que eran las H, eso hacía que el pH disminuzca. Y ahí es donde se trababa todo el mecanismo químico y mecánico de la célula. O sea, el responsable de la fatiga es principalmente el hidrogenión y no el lactato, ¿sí? Este es en forma secundaria. Y por último, se decía que incluye la duración de la actividad física casi como una variable independiente cuando no lo es. La duración del ejercicio es una variable a tener en cuenta, pero es dependiente, ¿sí? Y es dependiente de la intensidad. Siempre la intensidad del ejercicio va primero y después vemos cuánto dura. ¿Mm? Eso va a hacer que el cuerpo elija un sustrato y no el otro, ¿sí? Entonces no es un continuo energético, la interacción prevalencia, ¿sí? Muy bien, hasta ahí llegamos. Esto es todo para el examen, y recuerden lo que dije de las dos o tres hormonas que nombré, ¿sí? Les dejo un saludo y bueno, cualquier cosa que tengan dudas o algo me escriben al WhatsApp.